O sea, qué clara es la Biblia. ¿Por qué tenemos que apelar a las emociones? O también está muy de moda, ¿verdad? Cántico nuevo al Señor. Y todos, y otro canta, ojalá que uno cantara Tchaikovsky, el otro Vivaldi, el otro Wagner, ¿verdad? Pero todos, cántico nuevo. Y creen que porque en el Antiguo Testamento dice cántico nuevo es cuando una persona está tan contenta de haber sido bendecida por Dios que sale de su corazón un cántico, ¿verdad? En el que puedes tú cantarle a Dios, pero no significa que sea en lenguas forzosamente, ¿no? ¿Dónde dice que tiene que ser en lenguas el cántico? Y se vino esa costumbre a las iglesias, invadió esto, y como decía Hitler, cuando una mentira se repite 100 veces, se acaba aceptando por verdad. Y todas estas cosas se aceptan en muchas iglesias como algo que ya y no está en la Biblia. Nos estamos alejando y alejando y alejando de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia quiero hablar 5 palabras con sentido que 10,000 palabras en lenguas. Porque ¿qué os aprovecharía a vosotros si yo viniera hablándoles en lenguas y no con doctrina, no con revelación, no con conocimiento? A usted no les aprovecharía en nada que yo me pusiera a hablar en lenguas aquí. Porque las lenguas tienen su función. Lo que pasa es que cuando la gente no sabe estas cosas, piensan que hablar en lenguas y hacer ruido, piensan que eso los va a calificar como los más espirituales. Y lo hacen sencillamente por eso. Usar ese texto para decir, bueno, yo hablo en lenguas y esas lenguas son angélicas, es llevar el texto más allá de lo que ese texto enseña, porque en todo el resto del Nuevo Testamento, cuando se habla del don de lenguas, que era sí hablar idiomas, no estaba hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas terrenales. La palabra glosa habla de idiomas que se hablan aquí, ahora, en el tiempo. Entonces, gracias por la pregunta. Yo no creo que la Biblia confirme que hay una lengua angelical, y si la hay, eso no nos incumbe, porque en el cielo yo no sé qué idioma hablaremos. Bienvenidos al canal Eterno Evangelio. En este espacio, exploraremos uno de los temas más fascinantes y polémicos del panorama cristiano: el don de hablar en lenguas. ¿Qué significa realmente este don? ¿Cuál es su propósito y cómo se manifiesta en las distintas tradiciones de fe? Palabras como manifestación, edificación, revelación y transformación nos invitan a sumergirnos en un estudio profundo y enriquecedor que no solo despierta la curiosidad, sino que también nos impulsa a una reflexión vital sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en la Iglesia. Antes de adentrarnos en el mensaje completo que hemos preparado sobre este don profético, es importante compartir diversas perspectivas que enriquecerán nuestro entendimiento. Hoy tendremos el privilegio de escuchar a 3 pastores que, desde sus convicciones y tradiciones, nos ofrecerán opiniones fundamentadas sobre el don de lenguas, sin que necesariamente converjan en una misma postura. Escucharemos primero al pastor bautista Subel Michelén, quien nos presentará una visión arraigada en la tradición evangélica y en la interpretación literal del Nuevo Testamento. Luego, el pastor evangélico Armando Alducín nos aportará su perspectiva, que conjuga el rigor bíblico con una aplicación práctica en la vida de la Iglesia. Y, por último, el pastor pentecostal Eliseo Duarte compartirá su experiencia y entendimiento del don de lenguas como una manifestación viva y poderosa del bautismo en el Espíritu Santo. Cada uno de estos líderes, con su sólida formación teológica y su experiencia pastoral, aportará un matiz distinto que nos ayudará a comprender la riqueza y la complejidad del fenómeno del hablar en lenguas. Les invitamos a escuchar atentamente y a dejarse llevar por la sabiduría que cada uno tiene para ofrecer, con la seguridad de que, en la diversidad de opiniones, se encuentra el verdadero espíritu de búsqueda y la unidad en la fe. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y reflexión, donde la palabra de Dios se hace presente en cada testimonio y cada enseñanza, y donde el don de lengua se revela en toda su profundidad y significado. La Biblia menciona los lenguajes angelicales, el lenguaje angelical. Nosotros, ¿qué idioma que ellos hablan? Esa es una pregunta muy buena, sobre todo porque en el día de hoy muchas personas afirman tener el don de hablar en el lenguaje de los ángeles.
Pero cuando leemos ese texto en su contexto, hay un solo versículo en la Biblia que habla de eso, 1 Corintios capítulo 13, en los primeros versículos, vemos claramente que el apóstol Pablo está usando una hipérbole. Él está diciendo, si yo entendiera toda ciencia, si yo tuviera una fe tan extraordinaria que yo pueda trasladar los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y en ese contexto dice, si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ese texto no enseña necesariamente que existen lenguas angelicales. Está diciendo Pablo, aunque yo pudiera hablar chino, ruso, alemán y hasta el lenguaje de los ángeles, y yo no tengo amor, de nada soy, eso de nada me sirve. Ahora, puede ser que haya un lenguaje angelical, tal vez, pero es absolutamente desconocido para nosotros. Y lo interesante es que cuando les vemos hablando en las escrituras, los hombres lo podían entender en su idioma. Exacto. ellos hablaban en el lenguaje de cada uno de nosotros. Entonces, usar ese texto para decir, bueno, yo hablo en lenguas y esas lenguas son angélicas, es llevar el texto más allá de lo que ese texto enseña. Porque en todo el resto del Nuevo Testamento, cuando se habla del don de lenguas, que era sí hablar idiomas, no estaba hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas terrenales. La palabra glosa habla de idiomas que se hablan aquí, ahora, en el tiempo. Entonces, gracias por la pregunta. Yo no creo que la Biblia confirme que hay una lengua angelical, y si la hay, eso no nos incumbe, porque en el cielo yo no sé qué idioma hablaremos. La iglesia de Corinto fue la iglesia más carnal de la Biblia, la más carnal de todas las iglesias. Y los corintios eran tan carnales que el don de lenguas lo comenzaron a usar como se usa actualmente, indebidamente. El Espíritu Santo tuvo que escribir un capítulo entero para reglamentar un don. Imagínense ustedes lo importante que es para Dios, porque no estamos en contra de ningún don, creemos en los dones espirituales, pero no creemos en los extremos, que los llevemos al extremo, que es lo que está pasando en muchas iglesias. Dice en 1 Corintios 14, versículo 15 y 16, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, o sea, no divorcies tu mente de tus experiencias. No hay tal cosa de que y tiemble, 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 y yo no sé lo que estoy pasando, o que me caigo al suelo y me desmayaron y no supe lo que pasó. ¿Sabes una cosa? ¿De dónde sacaste esto? Eso lo hacen los faquires en la India. Entonces, Dios no quiere que nos desconectemos de la mente, es peligrosísimo, por eso es peligrosísimo el hipnotismo. Nunca permitas que nadie te hipnotice, porque es la cautividad de la mente en la mente de otra persona, para que esa persona te inyecte o te contagie sus mentes, sus pensamientos y te manipule mentalmente. Entonces se usó con el frontage, ¿verdad? Con la apariencia para curar enfermedades. El primero que experimentó con esto fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que era ateo, que renunció a Cristo y que blasfemó contra Dios. El padre de la psicología moderna. Ahí tiene su fundamento la psicología moderna, en un ateo evolucionista y humanista. Entonces dice la Biblia, oraré con el entendimiento. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, versículo 15, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y dice versículo 19. Pero en la iglesia, en la reunión, en la asamblea, prefiero hablar, dice Pablo, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo me acuerdo en los 80s cuando muchos hermanos amados, carismáticos, me comenzaron a perseguir tremendo. Y yo no estaba en contra de esto, estaba en contra de lo que estaban haciendo. Porque me invitaban a iglesias donde todo está rajala, mamá, chile, cata, pota, chino con japonés o quién sabe qué era. No eran ni dialectos mayas o náhuatls. O sea, era una algarabía tremenda. Yo le decía al pastor, oye, pero la Biblia dice en Corintios 14 que en la iglesia
está prohibido que todos hablen en lenguas. Hermano, ¿pero por qué? Porque dice aquí en el versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos y listos para el manicure? Entonces, me acuerdo cuando yo llegué a mi mamá por primera vez a una iglesia, me dijo, ¿dónde me trajiste? Me dijo mi mamá. Una señora comenzó a hacer así como reguilete y la tumbó mi mamacita al suelo con toda la bolsa, porque salió a bailar en los pasillos. Otro el predicador, y te cae y se va para atrás y le cayeron al suelo a 2 primos míos encima, casi se descalabra mi prima. Salieron corriendo de la iglesia y todos, ¿qué están haciendo? Dice mamá, yo he ido a los hospitales psiquiátricos y no he visto tanta loquera. Qué mal testimonio, ¿verdad? El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Ahora dice la Biblia en el versículo 26 y Pablo ya los calma. ¿Qué hay pues, hermanos? Tranquilino, pino, cocolino. Cuando se reúnen, cada uno de ustedes, tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, aquí están las reglas. Por favor, esto sea por 2, a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállate, no hables en lenguas, habla para ti mismo. Di lo que quieras ahí por dentro de ti mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque si hay una persona nueva que está junto a ti y te oye calamachili y saca la bazuca, dicen que son lenguas de guerra. ¿Qué es esto, verdad? O sea, pues la gente del mundo no entiende esto. Y finalmente dice el versículo el 39, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. Claro que no, conforme a las reglas que acaba de Pablo escribir. O sea, qué clara es la Biblia. ¿Por qué tenemos que apelar a las emociones? O también está muy de moda, ¿verdad? Cántico nuevo al Señor y todos, y otro canta, ojalá que uno cantara Tchaikovsky, el otro Vivaldi, el otro Wagner, ¿verdad? Pero todos, cántico nuevo. Y creen que porque en el Antiguo Testamento dice cántico nuevo es cuando una persona está tan contenta de haber sido bendecida por Dios que sale de su corazón un cántico, ¿verdad? En el que puedes tú cantarle a Dios, pero no significa que sea en lenguas forzosamente, ¿no? ¿Dónde dice que tiene que ser en lenguas el cántico? Y se vino esa costumbre a las iglesias, invadió esto, y como decía Hitler, cuando una mentira se repite 100 veces, se acaba aceptando por verdad. Y todas estas cosas se aceptan en muchas iglesias como algo que ya y no está en la Biblia. Nos estamos alejando y alejando y alejando de la palabra de Dios. Hay 3 clases de lenguas. Las de los hechos eran otros idiomas. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo hablando en otros idiomas, esos eran idiomas conocidos. Por eso en el día de Pentecostés, todos los visitantes que provenían de Europa y de África y del mismo continente asiático estaban maravillados diciendo, ¿cómo siendo estos galileos hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios? Porque ellos estaban entendiendo lo que ellos decían. Lo mismo pasó en la casa de Cornelio. Los hermanos de la circuncisión que fueron con Pedro a Cesarea, a la casa de Cornelio, dice, se espantaron, diciendo, de manera que sobre los gentiles también ha derramado Dios el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Estaban entendiendo lo que ellos decían. Entonces el capítulo 14 comienza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Esas lenguas no son las mismas de los hechos, porque las de los hechos eran otros idiomas que la gente, los que conocía esos idiomas, entendían lo que estaban diciendo. Estas lenguas son lenguas de intercesión y de adoración. De estas lenguas habla Pablo en Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conoce la voluntad de Dios y la necesidad de los santos. Estas lenguas las habla el que ha recibido el Espíritu Santo, porque son lenguas para interceder o para adorar a Dios. Entonces, cuando una persona se está hablando en lenguas, déjelo que hable en lenguas, pero eso no es para hacer ruido. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, tiene tres funciones: edificación propia, intercesión y adoración. Por eso dice la palabra de Dios, orando en el Espíritu, con toda súplica, intercediendo por los santos. Cuando usted está orando en el Espíritu y habla en lenguas, pues habla en lenguas. Pues se está edificando a sí mismo o está intercediendo por una situación que usted no conoce, pero el Espíritu está usando su instrumentalidad para lograr eso, o estás adorando a Dios. Hay algunos que han cantado en lenguas. Entonces, esas son lenguas de adoración, intercesión y edificación propia. Ninguna de las dos es el don de lenguas. La primera es la señal y esta es para lo que acabo de decir: edificación propia, intercesión y adoración. Luego en el verso 22 habla del don de lenguas. El verso 22, mírenlo. El que habla en lenguas, exacto, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las primeras lenguas, ¿para quién son? ¿Para quién son las primeras lenguas? ¿Para quién? Para los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Pero las otras no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Porque ese es el don de lenguas para traer un mensaje. El don de lenguas es exclusivamente para eso, para traer un mensaje en lengua desconocida, y que uno que tiene el don de interpretación lo explica en el lenguaje materno de la iglesia. Y esa operación de esos dos dones es lo que hace la profecía. Pero la profecía en la iglesia está enmarcada en lo que dice 1 Corintios 14, dice... No, estoy hablando de la profecía. Dice, pero el que profetiza, versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía en la iglesia está enmarcada de eso. Si se refiere a otra cosa, no es de Dios. Eso de que María se case con Benito, eso no, Dios no se mete en eso. Dios dice, el que haya esposa, haya el bien, y el que haya es el que busca. ¿O no fue así contigo? Claro que así fue. Por lo menos conmigo fue así. El que haya es el que busca, y el que haya esposa, haya el bien. Pero hay movimientos religiosos que se han puesto a profetizar un poco de tonterías,
que María se case con Benjamín, que se vaya para la China, que se vaya para tal parte. No, la profecía no viene para eso. La profecía tiene ese marco: edificación, exhortación, que exhortar es animar, y consolación. Entonces, por eso Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia quiero hablar 5 palabras con sentido que 10,000 palabras en lenguas. Porque ¿qué os aprovecharía a vosotros si yo viniera hablándoles en lenguas y no con doctrina, no con revelación, no con conocimiento? A usted no les aprovecharía en nada que yo me pusiera a hablar en lenguas aquí. Porque las lenguas tienen su función. Lo que pasa es que cuando la gente no sabe estas cosas, piensan que hablar en lenguas y hacer ruido, piensan que eso los va a calificar como los más espirituales, y lo hacen sencillamente por eso. En este mensaje, exploraremos con detalle y rigor teológico el don de hablar en lenguas, recorriendo las perspectivas de diversas tradiciones cristianas, la visión pentecostal y carismática, la posición de la Iglesia católica, el enfoque de las iglesias evangélicas y la interpretación de los testigos de Jehová. Este recorrido nos permitirá apreciar las similitudes y diferencias en la comprensión de este fenómeno espiritual, siempre fundamentado en las Escrituras y en la tradición de cada corriente. La perspectiva pentecostal y carismática. Para las comunidades pentecostales y carismáticas, el don de hablar en lenguas, frecuentemente llamado glosolalia, es considerado una manifestación esencial y actual del bautismo en el Espíritu Santo. Según estas corrientes, este don se encuentra descrito en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo. Por ejemplo, primera carta a los Corintios capítulos 12 al 14. Se entiende que hablar en lenguas es una señal externa de la presencia y poder del Espíritu, la cual edifica tanto al individuo que la ejerce como a la comunidad, cuando se interpreta de forma adecuada. En este marco, la experiencia del hablar en lenguas se vive como un encuentro personal con lo divino que trasciende la capacidad humana de comunicación ordinaria. Los creyentes pentecostales y carismáticos sostienen que este don permite expresar oraciones y alabanzas en un lenguaje que no ha sido aprendido, sino que es inspirado por el Espíritu Santo. Se considera, además, que esta manifestación es un medio para recibir dirección divina y para fortalecer la fe en situaciones de prueba o necesidad espiritual. La evidencia de la manifestación del Espíritu se observa en el testimonio personal y en la congregación, donde el don se presenta en reuniones de adoración y en encuentros de oración, siendo a la vez un signo de edificación interna y de unidad entre los creyentes. Para ellos, la práctica del hablar en lenguas no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada en el contexto del amor y la edificación mutua. Por eso, en los ambientes carismáticos se enfatiza la importancia de que este don se acompañe de la interpretación, de manera que todo lo que se exprese beneficie a la comunidad y se evite la confusión. Asimismo, se hace hincapié en que no todos los creyentes necesariamente deben manifestar este don, ya que la diversidad de carismas es un testimonio de la rica obra del Espíritu Santo en la Iglesia. La perspectiva de la Iglesia católica. La Iglesia católica, a lo largo de su historia, ha reconocido la existencia de carismas y dones espirituales, incluyendo el hablar en lenguas. Aunque en la liturgia y en la práctica eclesial tradicional el énfasis ha estado en la solemnidad de los sacramentos y en la interpretación teológica de la fe, la renovación carismática dentro del catolicismo ha permitido que este fenómeno recupere visibilidad en las últimas décadas. Dentro del catolicismo, el hablar en lenguas es visto como un don del Espíritu, uno que, al igual que otros carismas, debe ser sometido al discernimiento eclesial. En la doctrina católica se reconoce que estos dones tienen como finalidad la edificación de la comunidad y la proclamación del Evangelio. Sin embargo, se distingue que el don de lenguas debe ser evaluado en cuanto a su autenticidad, de acuerdo con la tradición y la enseñanza magisterial, para evitar abusos o manifestaciones desordenadas. La teología católica insiste en que el don de hablar en lenguas debe ser entendido en el contexto de la comunión de los santos y la misión de la Iglesia. Se hace referencia a las Escrituras, donde el apóstol Pablo lo presenta como parte del amplio espectro de carismas otorgados a la Iglesia, y se subraya que su ejercicio debe contribuir a la comprensión de la palabra de Dios. En este sentido,
La práctica del hablar en lenguas dentro de la renovación carismática católica se integra en un marco de oración, adoración y caridad, siempre en conformidad con el magisterio de la Iglesia y la unidad eclesial. La perspectiva de las iglesias evangélicas. En el mundo evangélico, la comprensión del don de hablar en lenguas varía notablemente entre las diferentes denominaciones. Por un lado, existen las iglesias pentecostales y carismáticas, cuyas ideas ya hemos expuesto. Por otro, hay aquellas que adoptan una postura más cautelosa o incluso cesacionista respecto a los dones carismáticos. Para muchos evangélicos, el hablar en lenguas es considerado una manifestación auténtica del Espíritu Santo, respaldada por los relatos del Nuevo Testamento. La visión evangélica se centra en que el don es parte del repertorio espiritual destinado a edificar al cuerpo de Cristo y a servir como evidencia del bautismo en el Espíritu. Sin embargo, en algunas iglesias evangélicas de tradición reformada o conservadora, se sostiene que ciertos dones, como el de lenguas, cesaron después de la era apostólica. Estos grupos argumentan que la finalidad de estos dones era confirmar la veracidad del Evangelio en sus inicios y que, una vez establecida la Iglesia, la continua manifestación de tales dones ya no es necesaria. La posición evangélica que afirma la continuidad de los dones carismáticos se basa en una lectura literal de pasajes como Primera Carta a los Corintios 12 al 14, donde se observa que el don de lenguas contribuye a la edificación personal y congregacional. Por otro lado, aquellos que sostienen una postura cesacionista interpretan que las señales milagrosas, incluyendo el hablar en lenguas, tenían un propósito específico en la fundación de la Iglesia y que, tras su consolidación, dejaron de manifestarse de manera sobrenatural. En cualquier caso, la interpretación evangélica se centra en la soberanía del Espíritu Santo y en la diversidad de carismas que, en última instancia, tienen por objetivo la proclamación del Evangelio y la unidad del cuerpo de Cristo. La perspectiva de los testigos de Jehová. La postura de los testigos de Jehová respecto al don de hablar en lenguas difiere notablemente de las corrientes pentecostales, carismáticas, católicas y muchas iglesias evangélicas. Para los testigos de Jehová, el fenómeno del hablar en lenguas no se entiende como una manifestación sobrenatural del Espíritu, sino como un proceso relacionado con la inspiración de la palabra de Dios en términos naturales. Los testigos de Jehová sostienen que el Nuevo Testamento presenta el hablar en lenguas en un contexto que no implica necesariamente la emisión de un lenguaje desconocido, sino más bien el uso de idiomas existentes o una forma de comunicación que cumple un propósito específico en la difusión del mensaje evangélico. Además, enfatizan que las manifestaciones espirituales deben ser evaluadas a la luz de la coherencia doctrinal y que cualquier don debe ser entendido como parte de la obra de Dios en la organización de su pueblo. En este sentido, el énfasis se pone en la predicación, en el estudio riguroso de la Biblia y en la práctica de la moral cristiana, más que en la manifestación de dones espectaculares. Para los testigos de Jehová, la autenticidad de cualquier experiencia espiritual se mide por su conformidad con la enseñanza bíblica y la interpretación sistemática de las Escrituras. Así, mientras reconocen que ciertas expresiones emocionales y espirituales pueden ocurrir, no consideran el hablar en lenguas como una práctica central ni como un don indispensable para la edificación de la congregación. La comunicación en sus reuniones se basa en el uso claro y comprensible de la palabra, evitando ambigüedades y manifestaciones que puedan inducir a confusiones doctrinales. En este recorrido por las distintas perspectivas sobre el don de hablar en lenguas, se evidencia que cada tradición cristiana ha buscado interpretar este fenómeno a la luz de su entendimiento de las Escrituras y de la experiencia histórica de la Iglesia. Los pentecostales y carismáticos lo ven como una manifestación vital y activa del bautismo en el Espíritu, una señal de la presencia viva de Dios en medio de los creyentes y un medio para la edificación mutua. La Iglesia Católica, en su renovación carismática, ha reconocido su valor como don del Espíritu, siempre sometido al discernimiento y a la unidad eclesial. Las iglesias evangélicas presentan una diversidad de posturas, desde la aceptación continua hasta la cesación de estos dones, siempre enfatizando el papel del Espíritu en la proclamación del Evangelio. Y los testigos de Jehová, por su parte, interpretan el fenómeno de manera más natural y menos enfatizada, priorizando la claridad doctrinal y la comunicación eficaz de la verdad bíblica. Cada uno de estos enfoques refleja la riqueza y complejidad del fenómeno espiritual que es el don de hablar en lenguas. Aunque existen diferencias en la manera de entenderlo y aplicarlo,
El denominador común es la búsqueda sincera de experimentar y proclamar la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En última instancia, lo que importa es que, en el corazón de cada comunidad cristiana, se reconoce que la presencia de Dios se manifiesta de maneras diversas y que cada don tiene por objeto la edificación del cuerpo de Cristo y la glorificación del Evangelio. Es demasiado importante que, al analizar estas perspectivas, los creyentes se mantengan en un espíritu de humildad y apertura, dispuestos a aprender de la experiencia de otros, sin dejar de sostener la verdad revelada en la Biblia. El don de hablar en lenguas, en cualquiera de sus manifestaciones, es un recordatorio de que el Espíritu de Dios está activo en el mundo y que su obra trasciende las diferencias humanas. Que esta diversidad nos lleve a un mayor entendimiento mutuo y a una comunión que refleje la unidad en la diversidad, siempre centrada en Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. Invitamos a todos a continuar explorando estas verdades con un espíritu de oración y discernimiento, confiando en que el Espíritu Santo guiará a cada uno hacia un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. En la unidad de la fe y la comunión del amor, encontraremos la fortaleza para vivir y proclamar el Evangelio en medio de un mundo que anhela la revelación de la verdad. Que este mensaje, basado en las diversas perspectivas sobre el don de hablar en lenguas, sirva como un llamado a la reflexión y a la acción, y que cada comunidad de fe se fortalezca en su compromiso de ser testigo del poder transformador del Espíritu Santo. Bienvenidos al canal Eterno Evangelio, donde la verdad de Dios se revela en la diversidad de sus dones y en la unidad de su pueblo.